Guillermo, escucha bien, yo, Lidia, jamás tendré hijos en esta vida, porque ningún hombre vale la pena como para que sufra 10 meses de embarazo por él. En la cena de la empresa, Lidia dijo esas palabras delante de todos, bajo las miradas llenas de incomodidad y curiosidad de la multitud. Me fui en silencio y regresé a casa, solo para encontrar un paquete esperándome. Dentro estaba el informe médico del embarazo de Lidia. Ya tenía un mes de embarazo, pero yo había estado de viaje de negocios hacía 2 meses y apenas había regresado ayer. Ante una traición tan enorme, sorprendentemente no sentí demasiado dolor. Al contrario, sentí alivio. Llamé a Lidia cuando contestó. Dije con calma, busca un momento, divorciémonos. Guillermo, ¿y ahora qué drama estás armando? ¿Solo porque no quiero darte un hijo ya quieres divorciarte? La voz de Lidia estaba llena de desprecio. Lidia, mira estos calcetincitos, ¿no se verían adorables en nuestro bebé? De repente, una voz masculina afeminada resonó en el aire. Era Gerald, el amigo de la infancia de Lidia. La llamada se cortó. Capítulo 1. Miré alrededor de la villa que había considerado mi hogar durante los últimos 7 años y solté un largo suspiro. Había comprado esa villa al contado antes de casarme, pero ahora ni siquiera la quería. Me daba asco. Planeaba mudarme y luego vender la casa. Justo cuando estaba empacando mis cosas, la puerta principal se abrió. Lidia entró mientras Gerardo se aferraba a su brazo. Guillermo, ¿dónde están las pantuflas? Gerardo se resfría fácilmente. Ve a traerle unas. La forma en que Lidia me hablaba siempre había sido mandona y autoritaria. Gerardo curvó los labios en una sonrisa presumida y me miró de manera provocadora, aunque su tono seguía siendo suave y delicado. Guille, perdón por molestarte. Metí tranquilamente mis borradores de diseño en la maleta sin decir una sola palabra, sin siquiera volver a mirarlos, porque en el momento en que los veía, mi cuerpo reaccionaba violentamente. Casi vomité. Esa sensación nauseabunda era como estar borracho y con ganas de vomitar, pero atrapado en un coche avanzando por un camino lleno de baches mientras un perfume excesivamente dulce invadía el aire. El asco hizo que el sudor frío cubriera mi frente. ¿Estás sordo? Al ver que la ignoraba, Lidia se quitó uno de sus tacones y me lo lanzó. Lo esquivé y solo le dirigí una mirada fría, todavía sin ganas de decir nada. Solo entonces Lidia notó la maleta. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿qué significa esto? Ya lo dije por teléfono. Divorcio. Respondí con indiferencia, sin la menor emoción, aunque alguna vez la había amado hasta los huesos. Cuando la decepción se acumula una y otra vez, el amor puede desaparecer en un instante. Guille, ¿estás molesto por mi culpa? Pero Guille, ya te lo había dicho antes, no me gustan las mujeres. Lidia y yo somos prácticamente hermanas. Gerardo habló con esa voz empalagosa. ¿Qué tal esto? Guille, me disculparé contigo. Por favor, ya no te enojes. Intentaré no molestar tanto a Lidia en el futuro. Gerardo, ¿qué hiciste mal? Guillermo solo es un tipo mezquino y celoso. Esto no tiene nada que ver contigo. Y la única razón por la que está haciendo un berrinche es porque no quiero tener un hijo suyo. Lidia me miró con un desprecio evidente. Guillermo, si hubiera sabido que terminaría siendo así, jamás habría aceptado casarme contigo. Todavía no es tarde para divorciarnos ahora. Cerré la maleta, revisé por última vez mi equipo de dibujo y luego caminé hacia la puerta. Pondré la villa en venta con una inmobiliaria. Será mejor que se muden lo antes posible. Capítulo 2. ¿Vas a vender nuestra casa? Lidia de repente estalló de forma histérica y me agarró del brazo. Guillermo, solo no quiero darte un hijo. ¿De verdad hace falta divorciarse? Cuando nos casamos lo dejamos claro, no me obligarías a tener hijos. Pero hoy, delante de tanta gente en la cena, volviste a sacar el tema. Yo solo te respondí un par de cosas en público y ahora quieres divorciarte. No me toques, me das asco. Aparté su mano de un tirón. ¿Te doy asco? Guillermo, ¿estás enfermo o qué? Lidia se enfureció todavía más. Siempre había sido una mujer orgullosa. Claramente no podía soportar el desprecio tan evidente en mis palabras. ¿Acaso no es así? Le devolví la pregunta antes de continuar. Además, quien mencionó el tema de los hijos hoy fue el presidente Kim, no yo. Pero incluso si hubiera sido yo, delante de los demás deberías haberme dejado algo de dignidad. Y no lo hiciste. ¿O es que, para ti, yo, Guillermo, soy alguien tan miserable que ni siquiera merezco respeto? Todo el mundo sabe que tienes buena relación con el presidente Kim. Él lo dijo por ti. Y además, ¿qué dignidad quieres? La presidenta de la empresa soy yo. Es por ser mi marido que tienes estatus.
Si te divorcias de mí, ¿qué te queda? El rostro de Lidia estaba lleno de burla y desprecio. La observé en silencio, incapaz de creer que realmente pudiera decir algo así. Al ver que no respondía, Lidia creyó que me había vuelto a controlar como siempre. Me señaló con el dedo y ordenó: ahora mismo vas a disculparte con Gerardo. Si no, jamás volveré a perdonarte. Lidia, Guille te ama tanto que es normal que esté celoso. No hace falta que se disculpe. El tono de Gerardo sonaba considerado y comprensivo, pero la forma en que me miraba estaba llena de provocación y arrogancia. Escúchalo, Guillermo. Gerardo es tan amable y generoso, mientras que tú siempre eres un tipo mezquino y resentido. Lidia soltó una carcajada fría. Si a Gerardo le gustaran las mujeres, quizá ni siquiera te habría elegido a ti, porque me has decepcionado demasiado. Al ver que seguía callado, Gerardo volvió a hablar con voz lastimera. Ya basta, Lidia. No pongas las cosas difíciles para Guille. Mira, yo me disculparé con él, y si todavía no se siente satisfecho, incluso puedo arrodillarme para pedir perdón. Mientras hablaba, realmente se arrodilló frente a mí. Guille, todo esto es culpa mía, aunque no me gusten las mujeres. A los ojos de los demás sigo siendo un hombre. Paso mucho tiempo con Lidia y eso de verdad puede hacerte quedar mal. No lo pensé bien, Guille. Ahora te pido disculpas sinceramente y prometo cortar toda relación con Lidia. Mientras decía eso, comenzó a llorar y hasta se inclinó para golpear la cabeza contra el suelo, con tal de quedarse con una mujer. Gerardo realmente estaba esforzándose al máximo. Al ver la escena, Lidia se enfureció todavía más y me lanzó una bofetada. Aparté su mano fácilmente y los miré con frialdad. ¡Qué chiste! Me ponen los cuernos y encima quieren pegarme. ¿Te atreves a golpearme? El rostro de Lidia estaba lleno de incredulidad. La miré en silencio antes de decir: Lidia, estuve 2 meses fuera por trabajo y tú llevas 1 mes embarazada de otro hombre. De verdad quiero saber de dónde sacas la cara para seguir ladrándome así. Mientras hablaba, le lancé el informe del embarazo directamente al rostro. El rostro de Lidia palideció al instante y sus ojos se llenaron de pánico, pero apenas 1 segundo después, su expresión volvió a endurecerse con ferocidad. Guillermo, soy tu esposa. ¿Cómo te atreves a investigarme? ¿Es que no tienes ni un poco de confianza en mí? Estás embarazada del hijo de otro hombre y aún así eres capaz de decir algo así. De verdad eres un monstruo nivel meta absoluto. Capítulo 3. Incluso me dio risa de la rabia. Además, jamás te investigué. Ese informe de embarazo acaba de llegar por mensajería. Gerardo dijo entre lágrimas. Lidia, quizá puse mal la dirección. Por eso Guille se molestó. Todo es culpa mía. No es tu culpa. Y esto ni siquiera es algo grave. Él no debería enfadarse por algo así. Lidia me miró con frialdad. Guillermo, el problema es que tu mente es demasiado sucia. Por eso todo lo ves sucio. Ella estaba embarazada del hijo de otro hombre y aún así decía que el sucio era yo. Para ser sincero, cuando descubrí que me habían puesto los cuernos, aunque sentí rabia, también me sentí aliviado, porque ya no la amaba, así que en realidad ya no me importaba. Pero la actitud descarada de Lidia realmente logró sacarme de quicio. Entonces dime, ¿qué tiene de sucio exactamente lo que pensé? Pregunté muy seriamente. Lidia respondió, el bebé que llevo dentro es de Gerardo, pero nosotros no hicimos nada. Fue por inseminación artificial. ¿Y eso qué? Casi me eché a reír. ¿Cómo que y eso qué? Guillermo, ¿es que no tienes ni una pizca de compasión? Por su orientación, Gerardo ha sufrido muchísima presión por parte de su familia, y para tranquilizar a sus padres, quiso tener un hijo propio. Gerardo y yo crecimos juntos. Tengo la obligación de ayudarlo con esto. ¿O acaso puede soportar verlo vivir bajo tanta presión todo el tiempo? Lidia hablaba con una actitud completamente recta y moralista, como si hubiera hecho una obra heroica. Volví a reírme de la rabia. De verdad era un monstruo nivel meta absoluto. Su lógica era absurdamente surrealista. Lidia, llevamos muchos años casados y jamás quisiste darme un hijo. Y hoy incluso dijiste delante de todos que ningún hombre en este mundo merece que soportes 10 meses de embarazo. Pero cuando dijiste eso, ya estabas embarazada del hijo de otro hombre. ¿De verdad no tienes vergüenza? Pregunté con una sonrisa fría. Lidia me miró fijamente, tal como pensé. Todo esto es porque no quiero darte un hijo. Eres demasiado mezquino. Estoy muy decepcionada de ti. Ya. De verdad no quiero perder más tiempo intentando razonar con alguien tan idiota. Es una pérdida total de tiempo. Hice un gesto con la mano. Prepararé el acuerdo de divorcio lo antes posible. Y tú apresúrate a mudarte. Después de decir eso, me dispuse a irme. De repente,
Gerardo comenzó a llorar. Lidia, si ustedes se divorcian, entonces nuestro bebé nacerá en una familia monoparental. En el fondo, Gerardo esperaba que Lidia dijera directamente que se casaría con él y así el problema desaparecería. Pero Lidia me agarró de repente y, llena de desprecio, me dijo: Guillermo, deja de hacer escándalos. Ya escuchaste lo que dijo Gerardo. Si nos divorciamos, este bebé crecerá sin padre. No puede ser tan cruel. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que no nos divorciemos y que yo críe al hijo tuyo y de Gerardo? De verdad tenía ganas de abrirle la cabeza para comprobar si en lugar de cerebro tenía mierda dentro. Capítulo 4. Pero Gerardo habló primero. Guille, en realidad no tienes que preocuparte por eso. Cuando nazca el bebé, yo también vendré seguido para cuidarlo, y luego los 4 viviremos felices como una familia. Volví a reírme de pura rabia, y Gerardo realmente asintió. Guille, ¿acaso eso no sería algo bueno? ¿Bueno tu madre? Lidia no tiene cerebro, ¿pero tú crees que yo tampoco? ¿Qué hombre normal aceptaría que su esposa estuviera embarazada del hijo de otro hombre? Solté una risa fría, aparté la mano de Lidia y caminé hacia la salida. Guillermo, qué poca educación tienes. ¿Cómo puedes insultar así? Lidia volvió a sujetarme para impedir que me fuera. Giré la cabeza y la miré de reojo, hablando con una frialdad absoluta. Lidia, ya somos adultos. Conserva un poco de dignidad y empieza a preparar el divorcio cuanto antes. Luego regresé frente a Gerardo. Miré esa cara llena de falsedad y afectación, y le lancé un puñetazo directo. En un instante, la nariz y la boca de Gerardo comenzaron a sangrar. Cayó al suelo gritando de dolor. Este golpe es una advertencia. No vuelvas a causar problemas, o te esperan métodos mucho más duros. Si yo fuera tú, me quedaría viviendo feliz con Lidia, esa mujer usada, y dejaría de venir a tocarme las narices. Di media vuelta y me dispuse a irme. Guillermo, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? ¿Y a quién llamas mujer usada? Soy tu esposa. Lidia corrió hacia mí y volvió a forcejear para impedir que me fuera. Le devolví una bofetada directamente. El golpe la hizo caer al suelo. Escúchame bien, Lidia, cuando te amaba, podía tolerar muchas cosas, pero ya no te amo. Así que más te vale ubicarse bien y recordar cómo fue exactamente que terminamos juntos en primer lugar. Parecía incapaz de creer que realmente la hubiera golpeado, y también se dio cuenta de que esta vez hablaba en serio. El pánico comenzó a aparecer en sus ojos. Después de salir de la villa, conduje hasta el apartamento de lujo cerca de la empresa. Lo había comprado hacía tiempo, aunque casi nunca venía a vivir aquí. Después de ordenar un poco, me sumergí directamente en el trabajo. La empresa tenía un proyecto enorme recientemente y los planos ya estaban en la fase final. Había que terminarlos cuanto antes. Si hubiera sido antes, probablemente Lidia habría afectado mi estado de ánimo y me habría impedido trabajar. Pero ahora que mis sentimientos por ella habían desaparecido, solo me sentía más relajado. Trabajé hasta la medianoche y finalmente terminé la parte final del proyecto. Dormí apenas unas horas y enseguida fui a la empresa. Un proyecto tan importante requería presentar el diseño final ante la junta directiva. En la sala de reuniones, estaba discutiendo detalles del proyecto con varios directores cuando la puerta fue abierta de golpe violentamente. Lidia entró junto a Gerardo y más de 10 guardias de seguridad. Gerardo se puso un traje de corte impecable y dejó de parecer un afeminado. Su rostro estaba lleno de la arrogancia de un don nadie que por fin había conseguido el éxito. Guillermo, estás despedido. Lárgate ahora mismo. Gerardo me señaló como si estuviera echando a un perro. Capítulo 5. La sala de reuniones quedó en silencio. Todos se quedaron paralizados, mirando a Gerardo con incredulidad. Antes, Gerardo no era más que un simple empleado de la empresa. Ni siquiera tenía derecho a entrar en esa sala de reuniones. Y ahora estaba intentando despedirme. Aquello dejó a todos completamente atónitos. El presidente Kim frunció el ceño. Gerardo, ¿eres consciente de lo que estás diciendo? Presidente Kim, ahora ya soy el gerente general de la empresa. Tengo autoridad para despedir a un director de diseño. Gerardo hablaba con un aire de superioridad y falsa importancia. Todas las miradas se dirigieron hacia Lidia. La empresa había nombrado a un gerente general sin pasar por una votación de la junta. Eso era absurdo. Después de todo, aquello no era una empresa improvisada ni un negocio familiar, sino un grupo formado por múltiples accionistas con intereses compartidos. Y el gerente general era prácticamente uno de los principales responsables de la toma de decisiones de la compañía. Era un puesto crucial. Por eso, cada nombramiento siempre se manejaba con extrema cautela.
Lidia se sentó en el asiento principal de la sala de reuniones y me miró furiosa. Guillermo, ¿no querías divorciarte de mí? En ese caso, ya no eres apto para trabajar en mi empresa, a menos que abandones la idea del divorcio. ¿Divorcio? Los directores mostraron expresiones diferentes, porque todos conocían hasta qué punto yo consentía a Lidia. Quizá no al nivel de un simp, pero casi. Así que nadie podía creer que yo hubiera sido quien pidió el divorcio. El divorcio es inevitable. Con voz tranquila, dejé mi termo sobre la mesa y me recosté en la silla. En cuanto a Lidia, propongo destituirla de su cargo como presidenta. Procedamos a votar levantando la mano. Después de hablar, levanté la mano primero. El presidente Kim se quedó desconcertado un instante, pero enseguida levantó la mano también. Los demás directores hicieron lo mismo. Lidia se quedó helada y luego gritó: «Soy la presidenta, tengo derecho de veto». Gerardo, casi como si fuera a montar un escándalo callejero, gritó también: «¿Están todos locos? ¿Van a ignorar las palabras de la presidenta para escuchar a este mantenido?». Los directores lo miraban como si fuera un completo idiota. Gerardo inmediatamente le gritó a los guardias de seguridad: «¿Qué están esperando? Saquen a Guillermo de aquí». Pero ninguno de los guardias se movió. De hecho, ellos también lo miraban como si fuera un imbécil. «Lidia, después de sentarte tanto tiempo en ese puesto, ¿de verdad terminaste creyendo que merecías estar ahí?», pregunté con tono tranquilo. Lidia estaba a punto de enfurecerse, pero de repente se quedó inmóvil, porque finalmente recordó ciertas cosas. En la universidad, yo ya había comenzado a emprender, y el presidente Kim fue mi primer inversionista importante. Después de ganar nuestro primer gran dinero juntos, expandimos la empresa, y fue también el presidente Kim quien me presentó a los directores actuales. Como yo ya había demostrado resultados, todos estuvieron dispuestos a invertir para probar suerte. Más tarde, el negocio creció cada vez más, y en la universidad yo también me convertí en alguien muy conocido. Además, siempre tuve buen aspecto, así que había muchas personas interesadas en mí. En aquel entonces, Lidia era mi aprendiz y también una de las personas que me perseguían románticamente. Tenía un rostro deslumbrante y además era ambiciosa. Pasábamos mucho tiempo juntos, así que terminamos enamorándonos de manera natural. Yo soy de esos hombres que, una vez que eligen a alguien, se entregan completamente. La traté tan bien que prácticamente la adoraba, incluso después de casarnos, para que pudiera presumir ante su familia. La coloqué en el puesto de presidenta. En cuanto a Gerardo, en realidad siempre había estado presente en nuestras vidas, pero una vez vi personalmente a Gerardo besándose con otro hombre, así que nunca sospeché de él al principio. Hasta hace poco empecé a escuchar rumores. Resultó que aquella escena que vi en su momento había sido montada por él mismo. En realidad, Gerardo siempre había sido un hombre heterosexual. Entonces le pedí a Lidia que mantuviera distancia con él, pero ella no me creyó. Incluso me acusó de ser mezquino y celoso. Además, yo tenía que salir para hacer inspecciones de trabajo, así que no seguí insistiendo demasiado en el asunto. ¿Quién habría imaginado que, cuando regresara, Lidia ya estaría embarazada del hijo de Gerardo? Aunque hubiera sido por inseminación artificial, yo jamás podría aceptarlo. Y en cuanto a las acciones de la empresa, yo poseía el 65%. Lidia no tenía absolutamente nada. No era porque quisiera protegerme de ella, sino porque los directores solo confiaban en que yo mantuviera el control de las acciones. Así que, aunque siempre ocupé el puesto de director de diseño, el verdadero dueño del poder en esta empresa siempre fui yo. Capítulo 6. Guillermo, no eres más que un simple director de diseño. De verdad no sé de qué vas ni qué estás fingiendo. Gerardo volvió a gritar de repente. Luego se giró hacia Lidia. Lidia, ¿por qué no dices nada? Haz que los guardias lo saquen de aquí. No quiero verlo. Cállate. Lidia gritó de repente. Gerardo se quedó congelado. Lidia, ¿cómo puedes gritarme? Ella no le respondió. En cambio, me miró con lágrimas en los ojos. Guillermo, sé que me equivoqué. ¿Podemos no divorciarnos? Por favor, dame otra oportunidad. Aparté la mirada y me dirigí a los guardias de seguridad. Sáquenlos de aquí. Desde este momento, ninguno de ellos puede volver a entrar en la empresa. Después de terminar aquel espectáculo absurdo, continuamos la reunión, pero el presidente Kim y los demás no parecían tener intención de irse. Todos eran viejos amigos míos, así que naturalmente se preocupaban por mi vida sentimental. Además, como yo era quien realmente controlaba la empresa, mi situación matrimonial también afectaba directamente a la compañía. Sabía perfectamente que les preocupaba que mi divorcio con Lidia pudiera impactar al negocio.
No se preocupen, esto no afectará a la empresa. Sonreí ligeramente. Todavía quedan muchas relaciones y contactos que atender. Pongámonos todos a trabajar. Con mis palabras, los directores finalmente se tranquilizaron un poco. Esa noche, cuando regresé a casa, apenas abrí la puerta vi que había varias personas dentro. Lidia, Gerardo y una pareja de mediana edad. Aquella pareja eran los padres de Lidia. Entonces recordé algo. La contraseña del apartamento de lujo era la fecha de cumpleaños de Lidia, y yo había olvidado cambiarla, así que todavía sabes volver. El padre de Lidia me interrogó con tono severo. Le entregué el saco a mi asistente despreocupadamente. Caminé hacia el mueble bar. Escogí una botella y me serví una copa mientras respondía. ¿Qué pasa? Su hija está embarazada del hijo de otro hombre y aún así ustedes vienen aquí a reclamarme como si yo fuera el culpable. En cuanto dije eso, las expresiones de los padres de Lidia se volvieron incómodas. Lidia palideció y me miró suplicante. Gerardo, en cambio, ya no fingía ser delicado y débil. Su rostro estaba lleno de indignación. El padre de Lidia golpeó la mesa. Supongo que Lidia ya te explicó todo. Gerardo estaba bajo demasiada presión. Por eso pensó en esta solución. Lidia es tan bondadosa que, por supuesto, quiso ayudarlo. Miré directamente a la madre de Lidia. Entonces vaya usted a embarazarse del hijo de otro hombre y pregúntele a su marido si le parece bien. La madre de Lidia, que estaba a punto de atacarme verbalmente, se quedó con el rostro completamente lívido. El padre de Lidia explotó furioso. ¿Qué clase de estupideces dices? Mi esposa jamás tendría un hijo de otro hombre. Pero apenas terminó la frase, se dio cuenta de que había hablado de más. Solté una risa fría. Qué conveniente su doble moral. Mi esposa sí puede embarazarse de otro hombre, pero la suya no. Negué con la cabeza y señalé hacia la puerta. Ya basta. Vinieron aquí solo para montar un escándalo irracional y sinceramente no tengo ganas de seguir perdiendo tiempo discutiendo con ustedes. Antes de que pierda la paciencia. Lárguense. Guillermo, ¿así es como le hablas a tus mayores? Pase lo que pase, siguen siendo tus suegros. ¿Cómo puedes tratarlos así? Gerardo me gritó indignado. Me reí con frialdad. Les daré una última lección de sentido común. Lidia está embarazada de tu hijo, aunque haya sido por inseminación artificial. Ningún hombre aceptaría algo así. Cualquier persona con valores normales entendería que ella es quien está equivocada. Así que incluso si estos dos viejos hubieran venido hoy a disculparse en nombre de su hija, yo todavía los llamaría respetuosamente señor y señora. Lo ridículo es que hayan venido a exigirme responsabilidades. Y yo también quisiera preguntarles algo, ¿acaso los consentí demasiado todos estos años? ¿Eso hizo que creyeran que cualquiera puede manipular fácilmente a Guillermo? Les compré villas, les compré coches, les recargué tarjetas del salón de belleza con cientos de miles. Hasta el dinero que el padre de Lidia gastaba en prostitutas de clubes nocturnos salía de mi bolsillo. Si le das un muslo de pollo a un perro callejero, la próxima vez que te vea al menos moverá la cola agradecido. Pero yo los traté tan bien y aún así terminaron tratándome como si yo fuera el perro. Capítulo 7. Volví a señalar hacia la puerta. Afuera hay 8 guardaespaldas, así que antes de que los haga entrar para sacarlos a la fuerza, será mejor que se larguen ahora mismo. Guillermo, después de tantos años juntos, ¿de verdad no puedes perdonarme una sola vez? Lidia corrió hasta mí, cayó de rodillas a mis pies y se aferró a mi pierna sin soltarme. Lidia, ¿qué exactamente tendría que perdonarte? ¿Qué te aprovechaste de cuánto te consentía y terminaste sin tratarme siquiera como una persona? Fuiste tú quien me persiguió al principio, y aquella noche en que terminamos acostándonos, también fuiste tú quien me emborrachó. De otro modo, jamás habría aceptado tan fácilmente estar contigo. Bien, como te elegí, te traté bien todo este tiempo. Te di la presidencia de mi empresa para que tuvieras prestigio y pudieras presumir. Pero quizá llevas demasiado tiempo sentada en ese puesto, tanto que realmente terminaste creyendo que lo merecías y que podías dejar de verme como un ser humano. Saqué la pierna con fuerza y aparté a Lidia de una patada. Ella cayó al suelo llorando desconsoladamente. Guillermo, de verdad sé que me equivoqué. Todos estos años me dejé llevar por el orgullo. No debí tratarte así, tampoco debí dejarme convencer por Gerardo y aceptar quedar embarazada de su hijo. Ya basta, lárgate. La miré con absoluta frialdad. Todo lo que tuviste estos años existió gracias al amor que sentía por ti, y ahora que ese amor desapareció, significa que también perderás todo lo demás. Guillermo, de verdad sé que me equivoqué. Perdóname esta vez, por favor. Lidia seguía llorando. Solté una carcajada fría.
No es que hayas entendido tu error. Lo que entendiste es que estás a punto de perderlo todo. El divorcio está bien. El padre de Lidia habló de repente. Pero tienes que darle acciones de la empresa a Lidia. La madre de Lidia añadió enseguida. Y este apartamento me encanta. También tienen que dárnoslo. Si no, ni sueñes con divorciarte. Gilipollas. ¿De verdad no entienden la situación? Lidia quedó embarazada de otro hombre durante el matrimonio. Si presento una demanda de divorcio, ¿qué creen que decidirá el juez? Además, todos estos años Gerardo ganó enormes comisiones ilegales dentro de la empresa gracias a Lidia. Ya hice la denuncia a la policía. Lidia no solo me engañó durante el matrimonio, también perjudicó los intereses de la empresa. Aunque yo quisiera darle acciones, la junta directiva jamás lo aprobaría. Toda esta familia parece tener el cerebro averiado. Ni siquiera entienden algo tan básico y aún así vienen aquí intentando aprovecharse de mí. Ya había perdido completamente la paciencia. Me giré hacia mi asistente. Haz entrar a la gente y sáquenlos de aquí. Guillermo, ¿no te da miedo que haga un escándalo público y provoque que las acciones de tu empresa se desplomen? Gerardo gritó furioso. El padre de Lidia añadió rápidamente. Exacto. Iremos debajo de tu empresa con pancartas diciendo que abandonaste a tu esposa después de usarla, y te expondremos en internet. La gente en redes es idiota. Se ponen del lado de cualquiera sin pensar y el acoso en línea puede destruirte. La madre de Lidia asintió repetidamente. Sí, escuché que la reputación es muy importante para las acciones de una empresa. Los miré completamente incrédulo. Estaba tan impactado que me quedé sin palabras. Puff, hasta mi asistente soltó una carcajada. Hemos recibido entrenamiento profesional. Normalmente, no importa qué tan gracioso sea algo, siempre aguantamos la risa, a menos que de verdad no podamos soportarlo más. Capítulo 8. Mi asistente estaba a punto de llorar de la risa. Definitivamente han leído demasiadas novelas. ¿De verdad creen que cualquier escándalo insignificante puede afectar tanto a una empresa? Y además, para que eso pase tendría que ser una empresa que cotiza en bolsa. Nuestra empresa ni siquiera salió al mercado. ¿De dónde sacarían acciones? El padre de Lidia se quedó atónito. Eso es imposible. Si existen participaciones, ¿cómo puede no haber acciones? Miré a Lidia con desprecio, viendo a los padres tan descerebrados que tienes. De repente entiendo perfectamente por qué tú también eres tan inútil mentalmente. Guillermo, de verdad sé que me equivoqué. Lidia parecía haberse quedado bloqueada. Solo sabía repetir esa misma frase. Se levantó llorando. Ahora mismo iré a abortar a este bebé, y luego tendré un hijo contigo. Sí. Lidia, ¿recuerdas aquel Patek Philippe que tenía? El mismo que ahora lleva puesto tu padre. Costaba más de 2 millones. Después de que él lo usara una vez, directamente se lo regalé. ¿Sabes por qué? Porque las cosas que otros ya usaron me parecen sucias. Y tú estás sucia. Lidia, tomé un sorbo de vino y caminé hacia las escaleras mientras seguía hablando. Y ya que estamos, déjame recordarte algo. Ese Gerardo se acercó a ti con toda la intención desde el principio. Incluso montó toda una actuación para que yo creyera que no le gustaban las mujeres. ¿De verdad crees que hizo todo eso porque te amaba? Si no me equivoco, su plan era que quedaras embarazada, provocar nuestro divorcio y luego aprovechar que pensaba que tú recibirías acciones de la empresa para quedarse con todo el patrimonio de tu familia. Lidia miró a Gerardo con incredulidad. Y él, con la cabeza baja, no se atrevió a refutar nada, porque, efectivamente, ese siempre había sido su plan. En ese momento, los guardaespaldas ya habían entrado y comenzaron a sacar a todos por la fuerza. Pero Lidia corrió de repente hacia la cocina. Cuando volvió, llevaba un cuchillo en la mano. Se lo colocó contra el cuello. Guillermo, si insistes en divorciarte de mí, entonces me mataré delante de ti. Pues muérete bien lejos. Si te mueres aquí, luego tendré problemas para vender la casa. Además, una vivienda donde murió alguien pierde valor. Mi actitud era extremadamente fría, y la verdad es que no estaba fingiendo. Cuando amo a alguien y esa persona merece ser amada, soy capaz de convertirla en el centro de mi mundo, pero cuando deja de merecerlo, especialmente después de cometer algo así, para mí ya no vale absolutamente nada. Lidia lloró desconsoladamente. Eres demasiado cruel. ¿Puedes usar un poco el cerebro? Eres una mujer casada que quedó embarazada de otro hombre. ¿De verdad crees que eso es algo perdonable? Has leído demasiadas tonterías en internet y ya te convenciste de que en este mundo no existe ni el más mínimo sentido común. Ya ni siquiera tenía ganas de subir las escaleras. Me dirigí hacia la salida mientras decía, olvídalo, mejor pondré esta casa en venta. Qué mala suerte haber vivido aquí.
En cuanto a si Lidia realmente pensaba suicidarse o no, me daba completamente igual. De repente, Lidia gritó: «Aún así, ¿acaso tú no tienes ninguna culpa?» No pude evitar insultarla. ¿Qué culpa ni qué mierda? ¿Eres retrasada o qué? Y sin detenerme un segundo más, me fui. Todavía alcancé a escuchar vagamente a la madre de Lidia decir: «Lidia, córtate las muñecas, así él sentirá pena por ti». Joder, ¿toda esta familia estaba loca o qué? ¿Qué clase de simp seguiría sintiendo lástima por ella en una situación así? Desde luego, yo no. Capítulo 9. Al día siguiente, cuando fui a la empresa, vi que frente al edificio se había reunido una multitud de varios cientos de personas. La mayoría eran empleados de oficinas del edificio que ahora ni siquiera podían entrar, porque los padres de Lidia habían traído a un grupo de personas para hacer una sentada en la entrada. Detrás de ellos colgaba una enorme pancarta: «Guillermo, de Honestidad Inmobiliaria, abandonó cruelmente a mi hija Lidia después de embarazarla. Casi murieron ella y el bebé». Mucha gente estaba grabando entre la multitud. Incluso había streamers haciendo transmisiones en vivo. Los guardias de seguridad del edificio y los policías que habían llegado no se atrevían a acercarse, porque en la parte más externa del grupo había muchos ancianos temblorosos que comenzaban a llorar y gritar: «La policía golpea a los mayores». Apenas alguien se aproximaba. Gerardo sostenía un micrófono. A su lado estaba Lidia acostada sobre una camilla, aparentando estar inconsciente. «Queridos todos, nosotros tampoco queremos molestar, pero Guillermo es demasiado cruel. Lidia incluso quedó embarazada de su hijo y aún así él quiere divorciarse. Ahora Lidia intentó suicidarse y casi pierde también al bebé. Ya no sabemos a quién acudir para buscar justicia. Por eso terminamos haciendo esto. Después de todo, no podemos enfrentarnos a alguien tan poderoso como Guillermo, y mucho menos a la presidenta del grupo empresarial con quien nos engañó. Por favor, ayúdennos a hacer justicia». Mientras hablaba, Gerardo incluso empezó a llorar. Yo me escondía entre la multitud observando todo aquello, pensando que esos idiotas realmente se atrevían a montar semejante espectáculo. Las redes actuales estaban precisamente llenas de caos por culpa de personas así, aunque, sinceramente, sí me dolía un poco la cabeza por el asunto de aquella presidenta del grupo empresarial, porque, técnicamente, sí tenía cierta historia conmigo, aunque todo eso había sido unilateral por parte de Freya. Una vez, durante una fiesta, ella se emborrachó y alguien le preguntó por qué seguía soltera. Entonces confesó públicamente que le gustaba a alguien. Cuando le preguntaron quién era, se negó a decirlo. Solo dijo borracha que el hombre que le gustaba había sido su senior en la universidad y que en aquella época era toda una celebridad del campus. Los curiosos investigaron un poco y el único que coincidía con esa descripción era yo. Y así el asunto terminó convertido en tendencia en internet. En aquel momento Lidia incluso me hizo una escena por eso. Pero el problema era que Freya y yo jamás nos habíamos visto en privado. Incluso en eventos públicos apenas intercambiábamos saludos. Nunca imaginé que terminarían usando aquello en mi contra. Mi asistente me mostró el móvil. En la transmisión en vivo ya había personas asegurando que Freya y yo llevábamos años teniendo una aventura y cosas por el estilo. No pude evitar reírme. La gente inventaba rumores todo el tiempo. Después de un rato de chisme, normalmente todos perdían interés. Pero justo entonces, un llamativo McLaren plateado se detuvo frente a la plaza del edificio. Cuando la puerta del coche se abrió, lo primero que apareció fueron unas piernas largas e impecables. Alta, fría y elegante, Freya hizo una entrada absolutamente deslumbrante. Su nombre realmente le quedaba perfecto. Hermosa, noble y con un aura poderosa e intimidante. Y lo más increíble fue que me localizó de inmediato entre la multitud y caminó directamente hacia mí. Las miradas de todos también fueron atraídas por ella. Frente a todos los teléfonos que los streamers prácticamente le metían en la cara, Freya permaneció completamente tranquila. Asintió levemente hacia la multitud y dijo con elegancia natural: «Yo soy la Freya de la que habló ese afeminado. La verdad, sí me habría gustado convertirme en la amante de Guillermo, pero nunca tuve el valor de confesarme, aunque escuché que se va a divorciar. Así que estoy pensando en entrar inmediatamente como reemplazo sin dejar espacio entre una relación y otra». «Ah, no, hermana, ¿me estás jodiendo?». Me quedé sin palabras. Freya simplemente me guiñó un ojo. ¿Acaso no soy mucho mejor partido que tu exesposa retrasada? En ese momento Gerardo corrió hacia nosotros señalándonos mientras gritaba furioso: «Adúlteros, ustedes destruyeron vidas». «Yo, ¿tú qué?». Freya lo interrumpió inmediatamente. «Gerardo,
Tú y Lidia realizaron una inseminación artificial mientras ella seguía legalmente casada con Guillermo. Ella quedó embarazada de tu hijo. Sé exactamente a qué hospital fueron, cuándo ocurrió y qué médico realizó el procedimiento. Tengo todas las pruebas. He visto gente intentando invertir la situación para hacerse la víctima, pero jamás había visto a alguien tan estúpido como ustedes. Ni siquiera se molestaron en destruir las evidencias antes. Capítulo 10. Se acabó. Después de todo, yo también tenía reputación que cuidar y no quería que todo este asunto se hiciera público. Pero ahora, probablemente me convertiría en tema de conversación dentro del círculo empresarial durante bastante tiempo. Al verme así, Freya sonrió. Tranquilo, yo no te desprecio. Yo sí te desprecio a ti. Me dolía la cabeza. Luego también me dirigí a los trimes, ya que ellos no tienen vergüenza y son tan estúpidos como para exponerse solos. Entonces yo también mostraré las pruebas. Acto seguido, le pedí a mi asistente que proyectara en la gran pantalla del edificio las grabaciones de seguridad del apartamento de lujo del día anterior. Entre ellas estaban claramente las declaraciones del padre de Lidia, como aquello de que los internautas son idiotas fáciles de manipular. Los bullet comments del directo explotaron instantáneamente. Al principio todos me estaban insultando, llamándome infiel y basura. Ahora todos estaban atacándolos a ellos. Había demasiada gente reunida frente al edificio y aquello ya representaba un peligro para la seguridad pública. Así que la policía aumentó el número de agentes y se llevó a todos los involucrados. En cuanto a Lidia, permaneció tumbada en la camilla todo el tiempo y finalmente también se la llevaron cargada. Después, Freya y yo organizamos otra conferencia transmitida en vivo para aclarar todo lo sucedido. Y Freya aprovechó la ocasión para volver a declararse públicamente, dejándome entre divertido y sin palabras. Durante bastante tiempo después de eso, Lidia y los demás desaparecieron completamente de mi vida. Tampoco firmaron el acuerdo de divorcio, así que no tuve más remedio que demandar formalmente el divorcio. Mientras tanto, mi proyecto estaba a punto de concretarse, aunque todavía había varias conexiones y relaciones difíciles de resolver. Pero Freya utilizó los contactos de su círculo de amigas influyentes y organizó varias cenas y reuniones privadas para mí. Gracias a eso, finalmente logré solucionar todos esos obstáculos. Aquella noche, Freya volvió a emborracharse, y cuando todos los demás se marcharon, en el reservado solo quedábamos ella y yo. Se quedó acurrucada en mis brazos sin moverse mientras murmuraba: Guillermo, me gustas desde hace muchos años, desde la época de la universidad. ¿Y qué te gusta de mí? Tenía verdadera curiosidad. La verdad es que yo también la recordaba bastante bien, porque era una de esas pocas diosas frías e inalcanzables del campus. Me entraste por los ojos, y además eres increíble. Levantaste todo desde cero y aún así llegaste tan lejos. Freya habló medio dormida y borracha, aunque sinceramente, lo que más me gusta es tu apariencia. Cuando leía novelas antes, siempre me encantaba ese típico protagonista masculino con camisa blanca bajo la luz del sol. Tú eres exactamente la cara del protagonista perfecto que imaginaba, guapo y capaz. Si no me gustaras tú, ¿a quién debería amar? ¿A esos inútiles ricos de matrimonios arreglados? Bueno, yo había pensado que habría alguna historia melodramática detrás. Algo típico como que alguna vez la ayudé sin querer o algo parecido. Después de que el proyecto finalmente se concretó, ya no estaba tan ocupado. Y en cuanto a mi divorcio con Lidia, como ella no se presentó en la primera audiencia y además los tribunales rara vez aprueban un divorcio en primera instancia, todavía no habíamos terminado oficialmente, pero el abogado aseguró que en la segunda audiencia el divorcio sería concedido sin ninguna duda. Mientras tanto, Freya ya se había mudado oficialmente a mi casa cargando montones de maletas y bolsas, y en su primera noche viviendo conmigo, directamente me llevó a la cama, aunque terminó lloriqueando de dolor. 3 meses después, finalmente me divorcié de Lidia. El padre y la madre de Lidia terminaron arrestados por difundir rumores falsos y alterar el orden público. Gerardo también acabó en prisión, y recibió una condena aún más larga, porque durante años se había embolsado comisiones ilegales por valor de decenas de millones dentro de mi empresa. Una vez divorciado, Freya ya no pudo contenerse más, especialmente porque sus padres llevaban años desesperados por verla casarse y tener hijos. Así que comenzamos inmediatamente a preparar la boda, y terminamos celebrando una gigantesca boda de ensueño digna del siglo. El día de la boda, todo transcurrió con total normalidad, pero después de que Freya y yo regresamos a casa, recibimos un paquete. Dentro había un teléfono móvil, no tenía contraseña. Al desbloquearlo, apareció directamente un video,
Lidia salía en la pantalla con el rostro pálido y una expresión completamente trastornada. Guillermo, te deseo una feliz boda. Y además, también preparé un regalo de bodas para ti. Este regalo hará que me recuerdes toda la vida. Luego mostró una sonrisa extraña y sacó lentamente un cuchillo, apuntándolo hacia su propio cuello. Cubrí inmediatamente los ojos de Freya para evitar que viera la escena sangrienta que siguió después. Y aunque aquella imagen me provocó un fuerte impacto visual, dentro de mí no hubo ni la más mínima emoción. Cuando alguien ya no te importa, ¿qué demonios importa si vive o muere?